Muy bien. Ahí sí se está grabando. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Entonces dijimos que en mecánica cuántica hay un espacio vectorial, que es el espacio de Hilbert, donde hay unos objetos que llamamos BRA y hay un espacio de Hilbert. Entonces, y hay un producto escalar. Que me lleva a los complejos. ¿Sí? Y dijimos que aparte de tener estados, tengo operadores lineales que me mapean estados en estados y que además satisfacen una ecuación de valores propios. ¿Sí? Y entonces pedimos que estos operadores sean hermitianos para que lambda sea real y lo podamos asociar a resultados de mediciones. Y entonces, si inicialmente tengo un estado que se preparó o un estado inicial de alguna manera que es alfa y se realiza una medición, y entonces si el resultado de la medición es lambda, luego de la medición, el sistema está en el estado lambda, ¿sí? Y entonces, además, el conjunto de estados lambda es base ortonormal, lo cual quiere decir que lambda prima lambda es delta lambda lambda prima. Y entonces, siempre podemos expresar el estado inicial como una combinación lineal de todos los estados propios de este operador o de un conjunto de operadores, y es muy directo entonces que C alfa lambda es lambda alfa. ¿Sí? Y la probabilidad
de medir lambda es P alfa lambda alfa módulo cuadrado. ¿Sí? Entonces esto y esto es lo que se llama el postulado de Bohr. ¿Sí? Y está en el corazón de la mecánica cuántica. Y entonces todo esto es formal, pero ahora vamos a la situación en la que tenemos estados de polarización lineal de un fotón, ¿sí? Entonces, si recuerdan, estamos usando esta notación: H es el 1, 0, B es el 0, 1, y estos son los estados propios de la matriz sigma z, que es 1, 0, 0, menos 1. ¿Sí? Y que la podemos usar para representar un divisor de haz polarizante. ¿Sí? Donde viene un haz de luz, tengo el divisor, entonces por aquí sale H y por aquí sale B. Entonces yo mando un estado arbitrario aquí, y si tengo este resultado que es +1, lo que tengo es un fotón con polarización H, y si tengo este resultado que es el -1, tengo el B. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Ya se han ido como familiarizando con todo esto. ¿Sí? Sí, sí, ya resulta más familiar. Muy bien. Y el estado más general de polarización de un fotón, dijimos de polarización lineal del fotón, es el estado teta, que es coseno de teta H más seno de teta B, ¿sí? Y así para cualquier ángulo. Y en este caso podemos visualizar entonces que estos estados, ¿sí? El ángulo teta es el ángulo que forma la polarización con el eje horizontal, ¿sí? Y entonces, si mido, entonces si preparo un ángulo teta y mido en un ángulo beta, la probabilidad de que si preparé en teta y mida en beta es teta beta módulo cuadrado, y esto lo mostramos para este caso. Este es el coseno cuadrado de teta menos beta, que por otro lado es la conocida ley de Malus, perdón, de Malus, ley de Malus de la óptica clásica. ¿Sí? Entonces,
tenemos estos. Por otro lado, pues también podemos tener otra base. Entonces, en este caso, en este espacio de dimensión 2, HB es base, ¿sí? Y también podemos tener de A, que es otra base, ¿sí? Donde definimos T como 1 entre raíz de 2 H más P, y A como 1 entre raíz de 2 H menos P, ¿sí? Y podemos ver que D, así como vector, es 1 entre raíz de 2, 1, 1, y A es 1 entre raíz de 2, 1 menos 1, ¿sí? Y como en general siempre queremos, ¿sí? Para un sistema cerrado y aislado, queremos que P alfa alfa valga 1, ¿sí? O sea que si preparo el sistema y no le pasa nada, siga teniendo eso que preparé. Y esto entonces implica que alfa con alfa es 1 para cualquier estado, y esto es lo que llamamos la normalización. Muy bien, entonces tenemos esto y ahora tenemos los estados de polarización lineal de dos fotones. ¿Sí? Y entonces dijimos que tengo una base de estados producto, ¿sí? Que son HH, que esto es simplemente H1 por H2, ¿sí? Y así tengo HB, VH, VB. ¿Por qué los llamo estados producto? Aquí puedo simplemente separar los dos estados, mandar los dos fotones, uno para cada lado, y a cada uno de ellos les puedo medir la polarización en esta base, ¿sí? Entonces, esta es la base de estados producto, pero luego tenemos los estados enredados. Y la definición más sencilla de un estado enredado es que no se puede escribir como un estado producto, ¿sí? Esa es una definición peculiar, pero hay matemáticamente, hay formas de hacerlo. A ver, ¿hay algo en el chat? Choc. Ah, es el sí. ¿Sí? Entonces, más adelante en sus cursos pueden ver qué técnicas se usan para caracterizar el enredamiento, ¿sí?
que son menos laboriosas de explorar, aunque en estos estados sencillos, así a ojo, podemos saber si el estado es un estado producto o es un estado real, si lo puedo factorizar o no, ¿sí? En algo que tenga de un lado y algo que tenga del otro. Y entonces la base de estados enredados es lo que se llama la base de Bell, ¿sí? Entonces, ahí siempre estoy checando para no cambiar la notación, ¿sí? Pin, 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 pin. Muy bien. Entonces tengo phi más menos, que es 1 entre raíz de 2 h más menos v. Y tengo el psi más menos, que es 1 entre raíz de 2 hb más menos vh. ¿Sí? Y les decía, medir en esta base es diferente, entonces tengo que de alguna forma hacer interactuar los dos fotones y esto se hace a través de interferómetros, ¿sí? Y hay toda una tecnología que se ha ido desarrollando para, este, para poder medir en estas bases de Bell y eso les contaba en nuestro encuentro pasado que es muy útil para hacer teleportación cuántica y para otras cosas. Entonces, producir estados enredados es algo bastante estándar. Medirlos es un poco más difícil, pero ya también hay mucha tecnología, ¿no? Y hay, por supuesto, un montón de retos tecnológicos que van cambiando todo el tiempo a medida que se desarrollan nuevos instrumentos, nuevos dispositivos que permiten hacer pues muchas cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos estados enredados en general? ¿Sí? Al medir en dos lugares separados, se observa correlación, ¿sí? O anticorrelación, si tengo lo, sí, perfecta entre los resultados. Y este es
la propiedad que tienen los sistemas cuánticos, que es la que más los hace cuánticos, ¿sí? Justamente el hecho de que cuando Alicia y Beto reciben un fotón de un estado phi más o de un psi más, ¿sí? Y cuando miden, no importa en qué base midan, siempre van a tener correlaciones perfectas, ¿sí? No solo en la base H, H más BB. Hicieron el ejercicio de ver qué pasa si tengo un estado alfa alfa y un alfa perpendicular. ¿Sí hicieron ese ejercicio? Porque yo creo que ese en particular es muy, muy ilustrativo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? No sé por qué. Por momentos mi lápiz deja de escribir. No entiendo. Espérenme un segundito porque estoy teniendo un problema técnico con el lápiz. Tiene batería, entonces no es eso. Ahí está. Bueno, pareciera que ya volvió a escribir. Ah, sí, sí. Ok. Sí, probé con el lápiz y funcionaba. A ver, no es la batería. Pues, ahí está. ¿Quién sabe qué es lo que hace que a veces escriba y a veces no escriba? Bien, entonces le decía, yo puedo tener un estado alfa que es coseno de alfa h más seno de alfa b. ¿Sí? Puedo tener un estado alfa perpendicular, si recuerdan, este es seno de alfa h menos coseno de alfa b. ¿Sí? Y espero que recuerden y si no pueden hacer la cuenta, estos son perpendiculares. ¿Sí? Y entonces vamos a ver quién es alfa alfa. ¿Sí? Esto es coseno de alfa h más seno de alfa b por coseno de alfa h más seno de alfa b. Recuerden que en el orden uno es el fotón 1 y el otro es el fotón 2. Y esto me da coseno cuadrado de alfa HH más coseno de alfa seno de alfa HB más seno de alfa coseno de alfa BH más seno cuadrado de alfa BB.
no, esto no necesito. Muy feo. Acá, más. ¿Sí? Ese es alfa alfa. Y ahora vamos a ver quién es alfa perpendicular, alfa perpendicular. ¿Sí? Y acá pueden ver que lo que va a cambiar es que en el producto cruzado, ahora voy a tener seno cuadrado de alfa, HH menos seno de alfa, coseno de alfa, HB menos coseno de alfa, seno de alfa, BH, más coseno cuadrado de alfa, BB. Acá acabo de ver, faltó una B. ¿Sí? Y entonces pueden ver, es muy directo, que alfa alfa más alfa perpendicular, es igual, fíjense, acá tengo este coseno cuadrado con seno cuadrado, me da simplemente 1. Este se me cancela, este se me cancela, y esto me queda así. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A mí me encanta este estado, ¿sí? Porque esto quiere decir que el phi más, que es 1 entre raíz de 2 HH más B, se puede escribir también como 1 entre raíz de 2 alfa alfa más alfa perpendicular. Entonces, por ejemplo, phi más también es, si escribo alfa como pi cuartos, como 45 grados, va a ser 1 entre raíz de 2 de D más A. ¿Sí? Entonces quiere decir que no es algo específico de la base HB. En cualquier base que Alicia y Beto decidan medir, van a ver si miden ambos en la misma base, siempre van a tener correlaciones perfectas. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Además, este es uno de los ejercicios de la tarea, si recuerdan. Si vieron que esto es un ejercicio de la tarea 10. ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. Bueno, entonces, esto es muy, bueno, a mí se me hace muy interesante, ¿sí? Es este resultado de acá, ¿sí? Porque quiere decir que independientemente de la base en que se mida, ¿sí? Si Alicia y Beto miden cada uno su fotón en la misma base, siempre van a tener correlaciones perfectas, ¿sí? Entonces, acá la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es que ocurre esto? ¿No? Entonces, y la mecánica cuántica simplemente lo describe, no nos dice nada de cómo es que ocurre, ¿sí? Entonces, esto es algo que hace ya casi 100 años, desde que nace la mecánica cuántica, digamos, quienes estaban construyendo esto y trabajando en esto, lo que así en forma poética se llama los fundadores de la mecánica cuántica, se dieron cuenta que esto estaba pasando. ¿Sí? Esto lo vio Einstein, lo vio Schrödinger, lo vio Bohr, ¿sí? Y entonces se preguntaron, ¿cómo puede ser que esto esté pasando? ¿Sí? Y entonces algunos dijeron, bueno, ¿qué tal
si resulta que no hay, que el fotón, que es este objeto que en principio es elemental, ¿sí? Pero entonces ahí vino la pregunta de cómo explicar estas correlaciones. Estas correlaciones entre los resultados de las mediciones. Sí, esto de que en cualquier base y esto funciona para cualquier base. Entonces ahí vino la pregunta, bueno, ¿cómo se pueden explicar? ¿Cómo se podrían explicar? Y entonces ahí hubo toda una gente que dijo, bueno, ¿quién dijo que la mecánica cuántica es la respuesta última? ¿Qué tal si hay algo más? ¿Sí? Entonces, esta pregunta, ¿que pueden existir propiedades de los fotones? ¿Sí? Que este, que no describe la mecánica cuántica. ¿No? Y entonces, eso dirían que entonces, es decir, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mecánica cuántica estaría incompleta. ¿Sí? ¿Por qué incompleta? Porque al formalismo no sería capaz de describir todo lo que vemos. Eso pasa todo el tiempo, o sea, todas las teorías físicas están incompletas. Eso no, eh, no tiene nada de raro. Siempre hay diferentes experimentos, diferentes técnicas que nos dan acceso a cosas que no conocíamos y, y se agregan, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, puede ser, ¿sí? Y entonces, eso querría decir que habría variables que son ocultas para la mecánica cuántica, no es que, ¿sí? O sea que el formalismo no ve, pero hay otras cosas que sí ve, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podría ser eso? Entonces, a ver, ustedes me ven a mí en la pantalla, ven estos sobres que tengo que dicen Alicia y Beto. ¿Sí pueden ver eso o quieren que deje de Yo no puedo, compartirla? profe. No pueden. No. Entonces voy a dejar de compartir un momento. A ver, ahora sí pueden ver lo que tengo en la mano. Sí. ¿Sí ven? Entonces vamos a pensar que un fotón, este sobre es el fotón que va para Alicia y este sobre es el fotón que va para Beto. Y entonces
podemos contarnos una historia, vamos a jugar, donde hay diferentes bases. Por ejemplo, la base HB es la que tengo en color azul y la base DA es la que tengo en color amarillo. Y otra base, por ejemplo, la izquierda-derecha, sería la que tengo en rosa. Entonces, imaginemos que hay una especie de ser, a veces algún ser, que les ayuda a los fotones a ponerse de acuerdo. Le dicen, mira, si te miden ahora a cada fotón, ¿no? Están surgiendo. Entonces dice, mira, de la base HB a Alicia y a Beto le dice, miren, nos ponemos de acuerdo. Si nos miden en la base HB, los dos vamos a dar -1. En este caso es el B. Y si nos miden en la base DA, los dos nos ponemos de acuerdo y vamos a dar, por ejemplo, el +1. ¿Sí? Y si nos miden en la base izquierda y derecha, vamos a tener el +1. Y entonces el fotón, de alguna manera totalmente desconocida, el fotón que se lleva Alicia, lleva una lista de instrucciones para esa medición en particular. Acá, la lleva en esta lista. Y el fotón que se lleva Beto tiene su propia lista de instrucciones. ¿Sí lo ven? Y entonces, ¿cuántas instrucciones? Tantas como se necesiten de las opciones de medición que hay. ¿Cómo puede ocurrir eso? No se intenta explicar con esto, es solamente imaginar, ¿podría existir un mecanismo que explique las correlaciones? ¿Sí? Y entonces la respuesta es sí. Si yo tengo estas variables ocultas, que Alicia se lleva para acá, muy bien, Alicia y Beto para acá, ¿sí? Y luego cuando se mida, entonces estas variables ocultas, que serían estas tarjetitas, permitirían, con este método del acuerdo previo, ¿sí? Que haya correlaciones perfectas. ¿Sí? ¿Consigo transmitirles esta idea? ¿Sí? Sí, Es, profesor. ¿sí? ¿Cómo es? Digamos, así igual que es en el ballet, por ejemplo, ¿no? Es decir, en el ballet, las bailarinas, los bailarines entrenan de modo tal que cuando escuchan cierta parte de la música, todos hacen un cierto paso. O en el nado sincronizado. Me decía hace un tiempo una compañera suya que se ve que conocía de nado sincronizado, que todos son nadadoras, las que yo he visto que hacen nado sincronizado, como están abajo del agua y no están escuchando agua, se entrenan para contar al compás. Y entonces todas entran al agua, salen, abren las piernas, cierran las piernas, y uno lo ve perfectamente correlacionado, perfectamente sincronizado, porque tienen un entrenamiento, una serie de acuerdos previos, ¿sí? Unas instrucciones que comparten. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, esta sería una posible forma de explicar las correlaciones, que haya un conjunto de instrucciones compartidas. ¿Cómo, con qué clase de estructura podría tener un fotón o dos fotones que son creados juntos para crearlo? Eso, si esto existiera, se dejaría para investigarlo más adelante, pero podría explicarlo. ¿Sí? Entonces, más o menos está la idea. Sí, profe. Muy bien. Entonces, continúo con la explicación. ¿Sí? Entonces,
ya tenemos esta historia. Entonces resulta que John Bell tuvo una idea muy interesante, porque esto fue un debate que duró mucho tiempo. Bueno, por lo menos, digamos, este debate viene como del año 35, cuando justo, ¿no? Einstein, Podolsky y Rosen en un trabajo muy famoso que se llama, todo el mundo lo conoce como EPR por sus iniciales, digamos, dicen, ¿qué tal si existen ¿sí? Si existen variables ocultas y la mecánica cuántica es incompleta? ¿Sí? Podría ser incompleta y podrían existir variables ocultas. ¿Sí? Lo cual, en realidad, les insisto, no es nada del otro mundo, todo el tiempo nos pasa, ¿no? Es decir, a diferentes tecnologías surgen nuevos observables. Pero entonces esto es como 1935, si mal no recuerdo. Pero en 1965, John Bell, que era un científico de CERN, que trabajaba en experimentos de altas energías, pero se le ocurrió una idea muy interesante, ¿sí? Entonces, él dijo, bueno, vamos a pensar, ¿sí? Que entonces Alicia mide en las bases alfa o alfa prima. ¿Sí? Son dos bases. Alicia va a estar cambiando entre dos bases. Y Beto mide en las bases beta prima. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser este experimento en particular? ¿Sí? Vamos a mandar un estado. Entonces, ¿qué se hace? Se genera un estado aquí. ¿Se acuerdan que les decía con un cristal? Se manda luz, láser, y salen dos fotones en un estado enredado, que por comodidad de las cuentas vamos a pensar en este caso que va a ser un psíquico. ¿Sí? Y resulta, digamos aquí, Alicia, Beto tiene su divisor de As, ¿sí? Entonces aquí sale una señal, aquí otra. Este es el lado de Beto y este es el lado de Alicia. Y Alicia aquí también tiene su divisor de As, ¿sí? Y entonces Beto tiene un detector aquí y un detector acá, y Alicia tiene un detector aquí y un detector acá, ¿sí? Y resulta que aquí ambos tienen láminas de media onda, ¿sí? Vamos a ponerlas de otro color, así.
Estas láminas permiten cambiar la base. ¿Sí? Recuerden que la forma de cambiar la base es mucho más fácil rotar la polarización del fotón que rotar todo el equipo. ¿Sí? Entonces ellos pueden decidir, de acuerdo a cómo ponen esa lámina, si están midiendo, entonces Alicia puede tener la base alfa o alfa prima y Beto la base beta, beta prima. Que de vuelta pueden ser las mismas u otras. Entonces esto es más general. Ahora ya John Bell se le ocurrió que se podían ver correlaciones cuando se mide entre bases distintas. ¿Sí? Entonces dijo, ah, mira, qué interesante. ¿Sí? ¿Qué tal si cambiamos las bases? ¿Y cuáles serían? Entonces, cada fotón tendría unas variables ocultas, así como las tarjetitas que yo les mostré. ¿Sí? Entonces, Alicia, el fotón que va hacia Alicia lleva una lista, que es RA, por ejemplo, de alfa, RA de alfa prima y así todas las que se necesitan. ¿Sí? Esto es el fotón que va hacia Alicia. Y después hay unas R, RB de beta, RB de beta prima y así todas. Estas son las tarjetitas del fotón que va hacia Beto. ¿Sí? Entonces estos y estas R's, todas estas R's, RA de alfa, RA de alfa prima, RB de beta, RB de beta prima, todas son, el resultado es 1 o menos 1. ¿Sí? Igual que con las tarjetas. ¿Sí? De manera tal de que si Alicia y Beto miden en la misma base, siempre van a tener o correlación o anticorrelación perfecta de acuerdo a cuál sea el estado inicial. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá la idea es que tienen todo este conjunto de lista de resultados y cuando el detector les pregunta, entre comillas, ¿qué estado de polarización tienes en la base HB? Dice, si tiene el +1, dice H. Y si le pregunta en la base de A y si tiene el -1, dice A. Y así, ¿no? Si tiene una lista de respuestas preparadas, cada fotón. ¿Sí? Y esto podría explicar las correlaciones cuando se mide en la misma base. ¿Sí? Y ahora, para cada experimento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió a Bell? ¿Sí? A Bell se le ocurrió hacer esta combinación. ¿Sí? Un número, fíjense que estos son números entre 1 y -1, es decir, ¿se acuerdan? Los valores propios de sigma z son 1 y -1, entonces estos números los llamamos 1 y -1.
¿sí? Y entonces se le ocurrió construir un número que se llama S. Dijo, bueno, pensando esto, puedo construir este otro número, que es RA de alfa por RB de beta, ¿sí? Más RA de alfa prima por RB de beta, más RA de alfa por RB de beta prima menos RA de alfa prima por RB de beta prima. ¿Sí? Es una combinación ingeniosa, ¿no? Y él dice, bueno, ¿qué tal que yo, si todas estas tarjetitas existen y se tuviera acceso a ellas, se podría construir esta suma de productos de las instrucciones de Alicia y de Beto? ¿Sí? Y entonces, esto se puede escribir, esta misma R, como sí, como RA de alfa más RA de alfa prima por RB de beta más RA de alfa menos RA de alfa prima por RB de beta prima. ¿Sí? Y aquí es muy importante el hecho que los resultados son solo uno o menos uno. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son los escenarios? Entonces, independientemente de como estos números son uno o menos uno, tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es que RA de alfa sea igual a RA de alfa prima. ¿Sí? En ese caso, el segundo término es 0 y el primero es 2 o menos 2, porque es 1 más 1 o menos 1 por menos 1. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, S puede ser más 2 o menos. ¿Sí? Y el otro caso posible es que RA, perdón, esto es de alfa sea menos RA de alfa prima, porque son 1 o menos 1. Y en ese caso, este primer término es 0, me queda el segundo, que de vuelta va a ser 2 o menos 2, multiplicado por un número que es 1 o menos 1, y entonces S va a ser más 2 o menos 2. ¿Sí? Y entonces, acá viene el tema esto. Bueno, pero en principio estas R's son variables ocultas. En cada experimento solo se selecciona un par de bases. Alicia elige una base y Beto elige una base. En cada versión del experimento
¿sí? Alicia y Beto eligen una base cada uno. No pueden medir en dos bases al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, pueden tener alfa beta, alfa prima beta, alfa beta prima o alfa prima beta prima, una de ellas. Y entonces lo que se le ocurrió a Bell fue decir, repetimos el experimento muchas veces ¿sí? Y Alicia y Beto cambian entre sus bases. Cambian entre las dos bases que eligieron. Sí, a veces miden en una y a veces miden en la otra. Y ahora vamos a tomar promedios, ¿sí? Entonces se toma el promedio. Entonces, ¿cómo es el promedio? Pues tengo que repetir muchas veces. Entonces, para cada experimento, en cada experimento solo hay una de estas se puede conocer. Las otras, uno puede pensar que existían esas tarjetitas, pero no se midieron, ¿sí? Entonces, en unos experimentos puede ser la base alfa beta, en otros la alfa prima beta y así. Entonces, voy a tener un promedio, digamos, voy a tener un promedio de las RA de alfa, RB de beta. Si la rayita de arriba quiere decir promedio cuando midieron en las bases alfa beta. ¿Sí? Y luego voy a tener otro promedio de RA de alfa, RB de beta prima, un promedio de RA de alfa prima, RB de beta, y un promedio de RA de alfa prima, RB de beta prima. ¿Sí? O sea, son cuatro situaciones posibles en los experimentos. El experimento se hace millones de veces y hay un cuarto, digamos, de las veces en que se mide en cada una de las cuatro combinaciones de las bases. ¿Sí? Y entonces, ese promedio va a ser la suma de los promedios. ¿Sí? RA de alfa, RB de beta, más RA de alfa, RB prima, más RA de prima, de beta, más RA de alfa prima, RB de beta. ¿Sí? Ahora, entonces, pero dijimos que cada vez S solamente puede ser 2 o menos 2. Entonces, el promedio de todas estas S medidas muchas veces, si es que existen estas variables ocultas, entonces ese promedio tiene que estar entre menos 2, menor o igual que S, menor o igual que 2. ¿Sí?
O si quieren, el valor absoluto de S tiene que ser menor o igual que 2. Y esto es una de las formas de lo que se llama el teorema de Bell. ¿Sí? Que dice que si existen estas variables ocultas, esa cantidad de S que se inventó Bell, esta combinación de sumas de productos de las variables ocultas tendría que estar entre 2 y menos. Es una idea muy sencilla. ¿Sí? Y entonces se hicieron experimentos. Se lleva ya, estos experimentos tienen más de 40 años. ¿Sí? Exactamente con esa estructura. ¿Sí? Experimentos. Se han hecho muchos experimentos. La coronación de 40 años de experimentos tuvo que ver con tres artículos muy importantes que se publicaron en 2015 y que en el 2022 fueron el Premio Nobel de Física. ¿Sí? Porque, ¿qué dicen los experimentos? En ciertos arreglos para ciertas bases escogidas, y ahora vamos a ver cuáles puedan ser para ciertas bases, o sea, ciertos conjuntos de bases, la S experimental es muy cercana, ¿sí?, a 2 raíz de 2. Quiero poner un numerito. 2.828 y tiene como un más menos 0.01, una cosa así. ¿Sí? Y esto hay ya a esta altura miles de experimentos muy diferentes, hechos con tecnologías muy diferentes, y todos dan resultados que, digamos, dependiendo de las bases que se usen, pero para ciertas bases se observa esto. Y esto es lo que se llama la violación experimental de las de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el parámetro este de Bell, puede llegar a ser mucho más grande de lo que se planteó en estos razonamientos. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se explica? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se explica esta violación de las desigualdades? ¿Sí?
Pues hay muchas explicaciones diferentes, todas muy interesantes. Una muy sencilla sería las variables ocultas no existen. Ocultas no existen. ¿Sí? Esa es una. ¿Sí? Otra posibilidad es decir, a ver, esperen un momento. Cada uno de estos promedios son diferentes, eran diferentes bases. ¿Sí? Y entonces se pueden sumar o no. Y eso es un tema de lo que se llama el contexto. ¿Sí? O sea, contexto es lo que rodea a un experimento, lo que rodea a una situación. Entonces, resulta que podría ser que no se puedan sumar contextos diferentes. Pero eso quiere decir que están, digamos, sí, son situaciones diferentes que no se pueden combinar. Entonces, hay otras que dicen las variables ocultas dependen del contexto. Del contexto. ¿Sí? No se pueden combinar los promedios. Y entonces ahí, si dependen de contexto, se dicen que son contextuales. ¿Sí? Ahora, aquí, entonces, aparece algo muy interesante, que es, si miramos, uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es que este contexto, por ejemplo, que A mide en alfa y B mide en beta prima, es diferente de A mide en beta a que Beto mida en beta prima? ¿No? Tiene que pasar algo que permea todo y no importa que Alicia esté en Shanghai y Beto esté en Viena, hay algo que dice, no, no puedo mezclar la situación en que Alicia en, en Shanghai elige la base HB y Beto en Viena elige la base TA o elige también la base HB, son contextos diferentes, aunque estén muy lejos. ¿Sí? Entonces esto es muy notable. ¿Sí? Entonces uno, digamos, entonces por eso se dice también que los contextos pueden ser muy lejanos. ¿Sí? Sí, los experimentos se hacen en lugares lejanos. Digamos, se pueden hacer dentro del mismo laboratorio, nadie lo impide, ¿sí? Pero también se han hecho en lugares lejanos, ¿sí? Y entonces uno dice, pero entonces el contexto es no local.
no local. Y ahora vamos a platicar de eso, ¿no? Porque ha habido otros intentos de explicarlo, estas violaciones de las desigualdades de Bell, ¿sí? Entonces, otras explicaciones que se han hecho han sido que haya comunicación, ¿sí? De alguna forma, los detectores, hay algo que viaja entre los detectores, ¿sí? De alguna forma se avisan cuando se eligen las bases. De alguna forma, cuando un fotón es medido, le avisa al otro, oye, ya me midieron en esta base y estoy dando este resultado, tenlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, durante muchos años, desde que se hicieron los experimentos, este, esto era una de los que se llamaba un loophole, una falla, y técnicamente se le decía loophole. Era una falla en el argumento o en el experimento porque podría haber comunicación. Y entonces, ¿qué se hicieron? ¿Por qué fueron tan importantes esos experimentos que se fueron haciendo desde el año 2000 y que culminaron en el 2015? Porque la selección de cada base y la medición se realiza fuera del cono de luz de la otra medición. ¿Sí? O sea, se hicieron experimentos suficientemente lejos y suficientemente sincronizados, de modo que no fuera posible comunicación que viajara a lo más a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Sí? Y esto excluyó toda posible comunicación. ¿Sí? Esto tomó desde que se empezaron a hacer estos experimentos hasta que se pudo hacer esto de hacerlos tan rápido y tan sincronizados y tan suficientemente lejos de que estuvieran fuera del cono de luz, tomó mucho tiempo. ¿Sí? Entonces fue todo un arte. ¿Sí? Pero se logró, eso es parte de lo que tuvo que ver con el premio Nobel. ¿Sí? Otro loophole tenía que ver con la eficiencia de los detectores. ¿Sí? Como en general los detectores no detectan todos los fotones que llegan, decían, bueno, ¿qué tal si justo esos que se están detectando son los que violan la desigualdad de Bell, pero por algún motivo desconocido, justo lo que no detectamos serían los que el promedio harían que el promedio baje a 2? ¿Sí? Y entonces se consiguió llegar a detectores que tienen más de un 80%, 87% de eficiencia. También fue todo un tema, resulta que es mucho, los electrones, que son partículas cargadas, se pueden detectar con una eficiencia mayor al 99%. Con los fotones es más difícil. Entonces hubo toda una serie de trucos de cómo pasar la información de fotones a electrones y luego detectar los electrones.
toda una serie de desarrollos tecnológicos muy importantes que permitieron también cerrar eso. ¿Sí? Y entonces, finalmente, ¿sí? Después de 40 años de diferentes desarrollos, ¿no? Y con desarrollos que son muy importantes, sobre todo para las tecnologías cuánticas, digamos, que se han usado para investigar esto, pero que tienen montones de aplicaciones en muchas otras cosas, ¿sí? Se concluyó bastante, ¿no? De que no puede haber comunicación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Conclusión, ¿sí? Se observa la violación de las desigualdades de Bell, de la desigualdad de Bell, ¿sí? Si existen variables ocultas, ¿sí? Podrían ser contextuales y no locales. ¿Sí? Entonces son muy raras porque tienen que saber lo que está pasando muy lejos, ¿sí? Entonces, si no se pueden, la comunicación, por lo menos a velocidades máximo, la velocidad de la luz en el vacío, está experimentalmente excluida, ¿sí? Y entonces, hasta donde yo entiendo, ¿sí? No sabemos, ¿sí? Cómo funciona el enredamiento cuántico. ¿Sí? Es algo dentro de las muchas cosas. Yo me he pasado diciéndoles en estos encuentros que tenemos y en el curso, hay muchas cosas que se observan, que podemos describir matemáticamente, pero no sabemos cómo funciona. ¿Sí? Simplemente describimos. La mecánica cuántica nos sirve para contar que eso está pasando y para hacer una descripción con fórmulas y con números. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, hasta aquí, fíjense que
para esta demostración del resultado de Bell no usamos mecánica cuántica, ¿sí? Pero podemos preguntarnos qué dice cómo se describe este experimento en mecánica cuántica. Fíjense que para la tarea, con esto que acabamos de ayer, es suficiente, pero esto que vamos a hacer es un complemento interesante, ¿sí? Entonces vamos a pensar que el estado inicial es un psi menos, que es 1 entre raíz de 2 HB menos BH. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a preguntarnos cuál es la probabilidad, ¿sí?, de tener más cuando tengo dos fotones en los estados alfa, beta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, no, pero esto no me gusta así, voy a cambiar la notación. La probabilidad de tener más en la base alfa y más en la base beta al medir el estado psi menos. ¿Sí? Y entonces para eso tenemos que preguntarnos quién es más alfa más beta. ¿Sí? Entonces, estos estados son el más alfa, es lo que llamamos alfa. Es coseno de alfa H más seno de alfa B. Por el más y el menos sería lo que llamamos en el otro caso el ortogonal. ¿Sí? Y este también es coseno de beta H más seno de beta B. ¿Sí? Y entonces, este es el coseno de alfa, coseno de beta, HH, más coseno de alfa, seno de beta, HB, más seno de alfa, coseno de beta, BH, más seno de alfa, seno de beta, BB. ¿Sí? Y ahora, entonces, lo que queremos es digamos, alfa. Esta, bueno, vamos a ponerlo como lo estoy poniendo. Más alfa, más beta, psi menos, sí. Eh,
Y esto puedo ver, si lo reescribo correctamente, que es 1 entre raíz de 2 seno de alfa menos beta. ¿Sí? Acá no quiero detenerme porque ya son 9:36, pero ustedes pueden hacer la cuenta con este y ver que les da eso porque solamente va a sobrevivir este y este. ¿Sí? Les va a quedar un seno de alfa coseno de beta menos coseno de alfa seno de beta. ¿Sí? Y entonces la probabilidad de medir más alfa más beta al, al tener el estado psi más, esto es más alfa más beta. Psi, el psi menos, perdón, psi menos módulo cuadrado, y esto me queda 1/2 del seno cuadrado de alfa menos beta. ¿Sí? Y esto lo puedo escribir solamente porque me conviene como 1/4 de 1 menos coseno de 2 alfa menos beta. ¿Sí? Y entonces, y así tengo para los diferentes resultados. Entonces voy a hacer la lista. Puedo tener el P menos alfa menos beta, psi menos, este va a ser también 1/4, lo mismo, 1 menos coseno de 2 alfa menos beta, y voy a tener la probabilidad de más alfa menos beta psi menos es igual a la probabilidad de menos alfa más beta psi menos, y esta va a ser 1/4 de 1 más coseno de 2 alfa menos beta. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver ya algunas cositas interesantes. ¿Sí? Una es que si alfa es igual a beta, entonces alfa menos beta es 0. Y entonces eso me va a querer decir, ¿sí?, que la probabilidad de tener más alfa más beta, bueno, más alfa, y ahora es, bueno, sí, más alfa más beta, dado psi menos, y es igual a la probabilidad de menos alfa menos beta, dado psi menos, y esta es 0, ¿sí? Porque tengo este signo menos acá, y en cambio la probabilidad de tener más alfa menos beta dado psi menos es igual a la probabilidad de tener menos alfa más beta con psi menos, y es 1/2, son las dos posibilidades que ocurren, y en este caso, como tengo el estado inicial es el psi menos que tiene HB menos BH, quiere decir que siempre tengo para ese caso anticorrelación perfecta. ¿Sí?
Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Sí? Entonces, ahora introducimos para la parte cuántica un coeficiente de correlación, ¿sí? Que lo llamamos E alfa beta, ¿sí? Y lo vamos a escribir, ¿sí? Como la probabilidad de que RA de alfa sea igual a RB de beta menos la probabilidad de que RA de alfa sea distinto de RB de beta, ¿sí? Y esto vemos que es igual a la probabilidad de tener más alfa más beta con psi menos, que cuando son iguales, más la probabilidad de tener menos alfa menos beta dado psi menos, que son las que son iguales, menos la probabilidad de tener más alfa menos beta dado psi menos la probabilidad de tener menos alfa más beta dado psi menos. Los dos de arriba son cuando son iguales y los dos de abajo cuando son diferentes, ¿sí? Entonces, usando esos resultados de antes, puedo ver que esto es un medio de 1 menos coseno de 2 alfa menos beta, ¿sí? Menos un medio de 1 más coseno de 2 alfa menos beta, ¿sí? Y esto es menos el coseno de 2 alfa menos beta, ¿sí? Y entonces ahora vamos a conectarlo hasta acá. Todo esto fue cuántico, pero vamos a conectarlo con esto que teníamos, RA de alfa, RB de beta promedio, y esto es el resultado. ¿Cuáles son los posibles resultados? Es más 1, ¿sí? Es decir, el producto va a ser más 1 cuando sean iguales, ¿no? Por P de más alfa más beta psi menos más P de menos alfa menos beta psi menos, ¿sí? Y cuando son opuestas voy a tener un 1 con un menos 1 y entonces eso me va a dar un menos 1, ¿sí? Por P de más alfa menos beta psi menos más P de menos alfa más beta psi menos, ¿sí? Y esto es igual a E de alfa beta, ¿sí? Y entonces, con esto ya puedo decir, entonces, cuánticamente, la S promedio va a ser,
¿sí? E de alfa beta más E de alfa beta prima más la E de alfa prima beta menos la E de alfa prima beta prima. Es la misma S promedio, ¿sí? Y entonces ya sé cuánto vale cada una de estas vale esto, ¿sí? Y entonces ahora elijo, fíjense, elijo justamente ingeniosamente alfa igual a 0, alfa prima es pi cuartos, beta es pi octavos y beta prima es menos pi octavos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Si tomamos ese ejemplo, entonces esta S me queda alfa beta, tengo que tomar el coseno de 2 alfa menos beta, me queda menos coseno de menos pi cuartos menos coseno de pi cuartos, ¿sí? Menos coseno de pi cuartos menos coseno de 3 pi cuartos, ¿sí? Y resulta que esto me termina dando, son todos menos raíz de 2 y más raíz de 2, este me queda menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, menos, ¿sí? Raíz de 2 sobre 2, y esto me da 2 raíz de 2, que es 2,82. ¿Sí? Esta es la S que predice la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, concluimos, ¿sí? ¿Sí? Las violaciones de la desigualdad de Bell son consistentes con la descripción cuántica. ¿Sí? Pero no con variables ocultas locales. ¿Sí? Bueno, con esto termina este monólogo sobre violación de desigualdades de Bell. Tenemos unos minutos para preguntas y comentarios. Yo me había Así quedado con que una duda, profesor. dime, En, Cuando empezamos a explicar el, el experimento que planteó Bell, sí, te escucho.
Estoy yendo Mm, para atrás para poner el experimento. Pon, 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 pon. Ahí está el experimento. sí, sí. Tenemos justamente como un conjunto de, o sea, ese conjunto que le ponemos R subíndice A son los resultados que Son los van posibles teniendo. resultados. A ver, en cada experimento solo puede haber, es decir, no puede haber en una sola medición, o mides en la base HB o mides en la base DA, no puedes medir en las dos bases al mismo tiempo. Entonces, en cada experimento solo hay una de las R sub A y una de las R sub B, dependiendo de cuál base eligió Alicia y cuál base eligió Beto, ¿sí? Pero en la suposición, en la teoría de variables ocultas, se asume que todas las R's existen, pero solo una se puede observar cada vez en cada medición. Ok, ok. ¿Sí? Pero siempre existen. ¿Sí? Entonces, por eso, la idea es que en principio uno podría tomar esta combinación. Si todas existen, puedes multiplicarlas y sumarlas, si se pudiera conocerlas, ¿no? Pero en principio no sabríamos, pero esto es solo suponer que existe, ¿sí? Y luego uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo se podría medir algo a lo que no tenemos acceso? Entonces ahí viene la idea ingeniosa. Hagamos muchos experimentos diferentes y tomemos el promedio, ¿sí? Porque en cada uno de los experimentos se eligió alguna de las bases, alfa o alfa prima o beta prima, ¿sí? Entonces, si todo esto funciona y es posible sumar estos cuatro promedios, uno tiene, que es la forma en que se hacen los experimentos, ¿sí? Y entonces lo que se ve es que los números que se obtienen, al menos para ciertas bases que se eligen, ¿sí? Violan la desigualdad de Bell, violan que el parámetro de Bell esté entre 2 y menos 2. ¿Sí? Y entonces, luego de eso, vienen 60 años de debate sobre por qué se viola la desigualdad de Bell y qué significa eso. ¿Sí? Sí, sí, ya, gracias. Más preguntas, más comentarios. ¿Les sirvió la forma en que subí el PDF de nuestro encuentro anterior, el del jueves? En un único PDF grandote que hay que agrandar para ver lo que dice adentro. Mm, sí, bueno, de mi parte no me molestó, me sirvió el poder ir deslizando nada más. Bueno, está bien, entonces, porque es lo más fácil para mí, exportar todo esto como si fuera una pizarra gigante, una única hoja, y subirlo como PDF, eso me deja hacerlo, ¿sí? ¿En dónde subí el PDF? Porque yo no lo vi. En la parte de notas donde subía las fotos de, de lo que hacíamos en el... Es decir, cada clase, viste que después de la clase tomaba fotos al pizarrón
y las ponía en un archivo PDF y las he subido a una sección de notas, ¿sí? Y ahí mismo subí esto, con el nombre del seminario y la fecha, Ah, ya vi dónde, gracias. ¿sí? Estoy tratando de ver, es ahora cómo hago para guardar esto. Tic, listo. Entonces, muy bien. En fin, bueno, entonces eh, se supone que hemos estado grabando, vamos a detener.